puedes trabajar al fallo si tu objetivo es entrenar fuerza y si tu objetivo es ganar masa muscular. Una revisión reciente que utilizó una metaregresión propone como hallazgos principales que para la hipertrofia muscular, entrenar cerca del fallo muscular parece maximizar las adaptaciones musculares, especialmente en programas con intensidades moderadas o altas. Esto es algo que está bastante extendido y de lo que ya hemos hablado en vídeos anteriores. Sin embargo, el beneficio adicional de acercarte al fallo disminuye a medida que se incrementa el volumen de entrenamiento y en algunos casos puede aumentar la fatiga sin aportar ganancias significativas adicionales. Es decir, si tu volumen de entrenamiento va a ser muy alto, no es recomendable que llegues al fallo en todas las series. Por eso insisto tanto en ondular diferentes rangos de repeticiones, teniendo en cuenta las series con cargas donde no se hace imprescindible llegar al fallo y las series con cargas donde sí que es imprescindible llegar al fallo. Sin embargo, para las ganancias de fuerza, entrenar lejos del fallo puede ser más efectivo, puesto que esto permite utilizar cargas más altas, mantener una técnica adecuada y minimizar la fatiga acumulada, factores críticos para aumentar la fuerza. No obstante, no es tan sencillo como decir, para hipertrofia entreno al fallo y para fuerza no entreno al fallo. Hay varios factores que debes tener en cuenta, como la experiencia de los individuos es crucial. Principiantes y avanzados responden de manera diferente a la proximidad al fallo. En un principiante no es necesario llegar al fallo tan asiduamente, mientras que en un entrenado sí, puesto que cada vez es más difícil generar nuevas adaptaciones y por tanto el desafío celular debe ser mayor. Por otro lado, las variables como la intensidad relativa, como el porcentaje de la 1RM, el volumen semanal o los patrones de periodización afectan significativamente a los resultados. Además, las diferencias individuales en genética, nivel de fatiga acumulada, objetivos, también explican la variabilidad en la respuesta al entrenamiento. Es decir, no es tan sencillo como que voy a entrenar al fallo simplemente porque voy a entrenar a 20 repeticiones. Por tanto, se recomienda una planificación individualizada. Combinar series cerca del fallo para promover hipertrofia con sesiones menos exigentes para priorizar la recuperación y el entrenamiento de fuerza. Además, la proximidad al fallo debe ajustarse en función del periodo de entrenamiento, priorizando cargas submáximas en fase de acumulación y aproximaciones al fallo en fases de intensidad. En resumen, para principiantes el fallo muscular puede ser muy útil para acelerar adaptaciones iniciales, aunque con precauciones para evitar lesiones o fatiga excesiva. En atletas avanzados, el fallo debe utilizarse de manera estratégica, limitando su frecuencia para permitir un manejo más eficiente del volumen y de la intensidad general. Los entrenadores pueden usar estas conclusiones para diseñar programas de entrenamiento más efectivos, teniendo en cuenta el balance entre intensidad, volumen y recuperación. No obstante, si tu objetivo es aumentar la fuerza, aunque no debes tomar el fallo como una dinámica, en ciertos momentos puntuales te puede ayudar a detectar tus límites, conociendo tu capacidad máxima e identificando áreas que necesites mejorar. Descansamos 1 minuto entre series, 2 minutos o 3 minutos. ¿Tienes claro el orden de importancia de las diferentes variables de programación? Entre ellas, la importancia de la pausa entre series. ¿Has oído eso de descansar 1 minuto o 3 minutos entre series? Pues eso está mal, muy mal. Con el tiempo se comenzó a decir que era mejor descansar 1 minuto y luego se pasó a 1,5 minutos entre series. Y todo esto venía de la famosa teoría de la hormona. Antes de saber de qué va esta teoría, déjame recordarte que te suscribas si aún no estás para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Esta teoría dice que si hago una pausa incompleta, es decir, donde no se recuperen los fosfágenos, habrá una estimulación mayor de hormona del crecimiento y de testosterona. Y esto es cierto, lo que ocurre es que la ciencia a día de hoy no relaciona el aumento de testosterona u hormona del crecimiento con aumento en la masa muscular, sobre todo en la hormona del crecimiento. Bien, pues a pesar de que todas las variables que conforman un programa de entrenamiento son importantes, algunas son variables principales y otras variables que facilitan o apoyan las variables principales. En este caso, la pausa entre series es una variable que puede perjudicar o beneficiar las variables principales. ¿Y cuáles son esas variables de programación principales? El volumen,
y la intensidad. Por tanto, si descansamos tan poco que no me he recuperado completamente, seguramente esto afectará negativamente tanto al volumen como a la intensidad, por lo que el estímulo para nuestro objetivo no será tan bueno. Y esto nos lleva al caso contrario. Bueno, si la segregación hormonal no es importante, lo importante es el estímulo mecánico. Voy a descansar 6-7 minutos y así me aseguro de que estaré totalmente recuperado y no voy a rebajar las cargas. Llegado a este punto, debemos recalcar que no todo es negativo cuando se realiza una pausa no tan larga, una pausa incompleta. La segregación de lactato es mayor cuando las pausas son más cortas. Y a pesar de que no hay una correlación directa a día de hoy entre lactato y síntesis de proteínas miofibrilares, sí que la hay entre más lactato y más reclutamiento de unidades motoras. Por tanto, más lactato igual a más estímulo. Entonces, ¿cuánto descansamos? Pues no lo sé. Pero piensa en lo siguiente. ¿Deberías descansar lo mismo en la primera serie o en la última de una sesión? ¿Deberías descansar lo mismo en una sentadilla o en un pull concentrado de bíceps? ¿Deberías descansar lo mismo todos los días? ¿A que la respuesta es no? Pues ahí mismo te estás respondiendo a la pregunta anterior. Hay que descansar 1, 2 o 3 minutos. Para ello, una reciente revisión propone como punto intermedio 2 minutos, aunque hay otras investigaciones que optan más por hacer recuperaciones autorreguladas, es decir, descansar lo que creas conveniente. A este respecto, algunas investigaciones encuentran resultados positivos cuando se realiza una autorregulación de la pausa. Pero ojo, porque al igual que con otras variables de programación, cuanto más avanzado eres, mejor, porque vas a poder controlar mejor cuánto descansas. Por tanto, ¿cuánto descanso? Pues lo que creas necesario para que en la siguiente serie que tienes programada rindas al máximo. Es decir, para alcanzar el número de repeticiones previstas, que no baje tu carga y con el número de repeticiones en la recámara. ¿Sabes lo que son las series desperdiciadas o series basura? ¿Sabes qué impacto puede tener realizar series desperdiciadas en tu entrenamiento? ¿Y sabes cómo evitarlas? Las series basura en el entrenamiento de fuerza serían las series que no aportan un beneficio extra en el crecimiento muscular o en los aumentos de fuerza. Es decir, en lugar de aportar mejores adaptaciones estructurales o neurales, aporta más fatiga innecesaria. En otras palabras, sería un trabajo ineficaz, donde el volumen o la cantidad de serie es mayor de lo necesario para obtener resultados óptimos. A partir de un cierto punto, las series adicionales no producen más ganancias musculares y en su lugar pueden provocar fatiga gratis, aumentar el riesgo de lesiones y reducir la capacidad de recuperación. ¿Qué característica tienen las series desperdiciadas? Un volumen excesivo. Una vez que hemos realizado un número determinado de series efectivas, seguir añadiendo volumen no ofrece un estímulo adicional para la hipertrofia. El cuerpo tiene un umbral de trabajo que puede manejar de una manera efectiva. Pasar ese umbral con más volumen puede ser más perjudicial que beneficioso. Además, la falta de intensidad adecuada en una serie también se puede considerar una serie basura. Es decir, en el caso de la hipertrofia, si no te acercas lo suficiente al fallo concéntrico o no representa un desafío adecuado, puede considerarse basura. En el entrenamiento de fuerza, las últimas repeticiones de una serie deben ser desafiantes para maximizar la síntesis de proteínas y provocar el crecimiento muscular. Cuando esto no ocurre, la serie se vuelve menos productiva. Otra característica sería la fatiga acumulada, es decir, el agotamiento que se acumula si hacemos varias series puede llevar a que las series posteriores sean de menor calidad. Entre otras cosas porque podemos generar una técnica deficiente o una intensidad reducida. Este tipo de fatiga no solo reduce la eficacia de las series adicionales, sino que también incrementa el riesgo de lesiones. El deterioro de la técnica quiere decir que a medida que se acumula fatiga en un entrenamiento con demasiadas series, es común que la técnica de ejecución se vea comprometida. Una técnica deficiente reduce el estímulo en los músculos objetivo, lo que disminuye la efectividad de la serie y convierte esa repetición o esa serie en una serie basura. La última característica a tener en cuenta es que este tipo de series no contribuye a la progresión. Es decir, si las series no están alineadas con un plan claro para aumentar el peso, las repeticiones o la intensidad a lo largo del tiempo no están ayudando a mejorar el crecimiento o el rendimiento. Simplemente se añade volumen innecesario. En resumen, el impacto de las series basura en el entrenamiento sería, primero, fatiga sin beneficios adicionales.
Segundo, mayor riesgo de sobreentrenamiento. Y tercero, ineficiencia en el tiempo de entrenamiento. Pero, ¿cómo podemos evitar las series basura? En el caso de la hipertrofia muscular, entrenar cerca del fallo muscular para evitar series innecesarias. Y esto nos asegura que cada serie proporcione el máximo estímulo posible para el crecimiento. Controlar el volumen total. Agregar más serie puede ser beneficioso hasta cierto punto. Sumar series más allá del umbral máximo puede conducir a un exceso de volumen no productivo. Para la mayoría de las personas, entre 10 y 20 series por grupo muscular a la semana parece ser un rango óptimo, aunque obviamente esto varía según cada persona y según grupo muscular. Monitorear la fatiga. Prestar atención a las señales de fatiga. Si percibes que la calidad de tu serie disminuye significativamente después de un cierto número de series, podría ser un indicativo de que has llegado al umbral máximo de volumen efectivo. Enfócate en la progresión. Para evitar las series basura, cada serie y cada sesión de entrenamiento debe estar enfocada en un objetivo claro de progresión. Si el volumen de trabajo adicional no contribuye a este objetivo, probablemente sea innecesario. No obstante, conviene recalcar que lo que puede considerarse una serie basura para una persona podría no serlo para otra. La experiencia de entrenamiento, la capacidad de recuperación, el nivel de condición física, todas juegan un papel crucial en la determinación de un volumen óptimo. En conclusión, para maximizar los resultados en términos de hipertrofia y de fuerza, es esencial centrarse en las series que proporcionen un estímulo suficiente y evitar el exceso de trabajo innecesario que solo añade fatiga y aumenta el riesgo de sobreentrenamiento. ¿Sabes cuándo aplicar foco interno y foco externo? ¿Son los dos útiles para la hipertrofia muscular? Lo primero que haremos es definir qué es el foco interno y el foco externo. El foco interno o la conexión mente-músculo es la capacidad consciente de concentrarse en un músculo específico mientras se realiza un ejercicio con el objetivo de maximizar su activación y estimular su desarrollo. Este concepto implica dirigir mentalmente la atención hacia la contracción y elongación del músculo que se está trabajando, en lugar de simplemente enfocarse en movilizar el peso o realizar el movimiento. Por ejemplo, en un ejercicio como el press de banca, una buena conexión mente-músculo significa concentrarse en cómo los músculos del pectoral se contraen y se estiran en cada repetición, en lugar de simplemente empujar la barra hacia arriba. Esta técnica puede mejorar el reclutamiento de unidades motoras y por ende el estímulo de más fibras musculares y optimizar así la calidad del entrenamiento. Y es especialmente relevante en contextos de hipertrofia muscular o incluso de rehabilitación. Por otro lado, el foco externo es una estrategia de atención en el entrenamiento o la actividad física que se centra en los efectos del entrenamiento sobre el entorno o en un objetivo fuera del cuerpo del deportista, en lugar de concentrarse en cómo se mueve el cuerpo o cómo se mueven los músculos, como ocurre en el foco interno. En el caso del foco externo, se dirige la atención hacia metas externas a nuestro cuerpo. Es decir, se genera una orientación hacia el entorno. Tu entrenado se enfoca en un punto, en una dirección o en un resultado. Por ejemplo, en un salto, pensar en alcanzar la mayor distancia posible. En un lanzamiento, pensar en dónde aterrizará el objeto que se ha lanzado. Con el foco externo se genera automatización del movimiento. Al no sobreanalizar el control interno, el cuerpo tiende a realizar los movimientos de manera más fluida y eficiente. Y por supuesto, aumento de rendimiento. Está demostrado que el foco externo mejora la velocidad, la fuerza y la precisión en ejercicios y en deportes. Como ejemplo más prácticos para el foco externo tenemos, primero, en un levantamiento de pesas, pensar en empujar la barra hacia el techo, en lugar de concentrarte en los músculos que trabajas. Segundo, en un sprint, enfocarse en empujar el suelo hacia atrás, en lugar de las contracciones musculares de las piernas. Tercero, en el golf, centrar tu atención en el movimiento del palo, en el golpeo con la pelota, no en el movimiento de los brazos. La realización de este foco externo puede mejorar, por tanto, la eficiencia del movimiento, puesto que liberamos recursos cognitivos y nos moveremos con muchísima más naturalidad, además de mejorar el rendimiento deportivo y la percepción del esfuerzo. Por tanto, el foco interno está más que demostrada su utilidad y su incorporación si tu objetivo es generar hipertrofia, y el foco externo para mejorar en actividades como powerlifting o halterofilia. Pero entonces,
¿no debemos usar el foco externo si mi objetivo es la hipertrofia? Pues claro que sí. Si dentro de mi progresión quiero levantar más kilos, puedo usar foco externo porque mi objetivo está en desafiar las células musculares con una carga externa incrementada. Si me centro en el foco interno, tendré que reducir las cargas. Ojo, que no quiere decir que a posteriori no pueda utilizar el foco interno, con el objetivo de mantener esas cargas que he conseguido, que eso sería otra manera de progresar. Como es lógico, también el uso del foco externo enfocado en la hipertrofia tiene 3 tips a tener en cuenta, que es más útil con cargas altas, bajas repeticiones. Por eso quiero levantar kilos en la barra, entre 3 y 6-7 repeticiones aproximadamente. Segundo, que lo apliquemos al principio de la sesión de entrenamiento, donde la fatiga no perjudique los kilos que quiero levantar. Y tercero, aunque no es exclusivo de ejercicios multiarticulares, sí que puede ser más óptimo en la mayoría de ocasiones usarlo en este tipo de ejercicios compuestos. Seguro que sabes qué es el RIR o repeticiones en reserva. No obstante, para aquellos que se están iniciando, haré un breve resumen. ¿Pero sabes cómo optimizarlo? ¿Con qué rangos de repeticiones te puede convenir utilizar más o menos repeticiones en reserva? ¿O incluso en qué momento de la sesión? El RIR es una técnica utilizada en el entrenamiento de fuerza que hace referencia a la cantidad de repeticiones que faltan antes de llegar al fallo concéntrico. Por ejemplo, si realizas una serie de 10 repeticiones y sientes que podrías haber hecho 2 más, tu RIR sería 2. Y este concepto te ayuda a medir la intensidad del ejercicio y a planificar las cargas de trabajo de manera más efectiva. Por tanto, este ajuste de las cargas de serie en serie y de sesión en sesión puede darte mucha información para aumentar o reducir los kilos en la barra a medida que avance tu entrenamiento. Una de las ventajas de aprender esta manera de autoajuste es que puedes evitar el sobreentrenamiento e incluso las lesiones. Al no llegar al fallo en cada serie, reduces el riesgo de fatiga extrema y permites una mejor recuperación. Aunque, como veremos, todo dependerá de tu objetivo. Por otro lado, es una herramienta útil para una buena adaptación o incluso para tener controlada la progresión de cargas, es decir, para monitorear tu progreso. Por ejemplo, si comienzas un determinado ejercicio haciendo 10 repeticiones con un RIR 1 y con el paso de las semanas percibes un RIR 3, significa que ese peso que estás levantando es mucho más fácil para ti, ya que te sobran más repeticiones para llegar al fallo. Por tanto, has mejorado tu tolerancia a la carga. Al ser una técnica de autoajuste de la carga, el RIR te permite autoajustar tu entrenamiento según cómo te sientas ese día. Es decir, si estás más fatigado, puedes optar por un RIR más alto, mientras que en días en los que te sientas con más energía, puedes trabajar con un RIR más bajo. También puedes optar por reducir o incrementar la carga dependiendo cómo te sientas en un día u otro. Si tu objetivo es aumentar la masa muscular y vas a trabajar con rangos de repeticiones más bajos, pero con cargas más altas, significa que el estímulo mecánico es mayor. Por tanto, puede ser suficiente para reclutar un amplio espectro de unidades motoras y activar la cadena de señalización para la síntesis de proteínas miofibrilares. Es decir, en rangos de repeticiones entre 3, 6, 7, te podrían sobrar entre 2 y 3 repeticiones aproximadamente para llegar al fallo. Sin embargo, a medida que aumenta el número de repeticiones, el estímulo mecánico es menor. Por tanto, es más importante que te acerques al fallo, de manera que el rango de repeticiones entre 8 y 10 te podrían sobrar entre 1 y 2 repeticiones. O incluso desde las 12 o 13 repeticiones en adelante, puede ser conveniente llegar al fallo o que te sobre una repetición. Con esto, lo que se pretende es igualar la carga mecánica. Sin embargo, si tu objetivo es aumentar los niveles de fuerza, debes alejarte del fallo. Es decir, que te sobren 4, 5 o incluso 6 repeticiones antes de llegar al fallo. ¿Y en qué momento de la sesión debemos usarlo? Pues básicamente acercarte al fallo requiere de más fatiga. Por eso es más conveniente dejar estos rangos más altos de repeticiones y RIR más ajustados al fallo para el final de la sesión o en las últimas series. Mientras que los RIR más altos, con menos repeticiones pero con más carga, los dejes para el principio de la sesión o en los primeros ejercicios. ¿Y tú, ya usas RIR en tus entrenamientos? ¿Cuál es tu experiencia con esta técnica? Cuéntanos en los comentarios cómo lo aplicas y si tienes alguna duda. Y si quieres mantenerte al tanto de información relevante como esta, suscríbete al canal y dale a la campanita. Soy Salvador Vargas y esto es Fiberstar.